¿Qué? Buenos recuerdos, ¿verdad que sí? Sí. Y aquí está Alfredo Caro, biólogo, máster y curso de doctorado en inmunología, doctorado en muerte celular, postdoctoral en inmunología y metabolismo y segundo postdoctoral en cáncer. Bueno, desde hace unos cuantos años, Alfredo Caro lidera la plataforma de divulgación científica Ciencia Mundana. Y esta temporada nos va a acompañar cada domingo para ayudarnos a entender las noticias más relevantes que ocurren en el universo de la ciencia, que esperemos dejen de tener que ver con el coronavirus en un futuro no demasiado lejano. Alfredo Gabón, que no lo hemos dicho porque nos hemos puesto a recordar, todos contentos, a recordar a Meatloaf, que hace mucho que no nos salía por ahí y nos ha salido negacionista el señor Meatloaf. Bueno, es de Dallas. Creo que has tenido un lapsus. Has dicho negocionista. Sí, no también, sé, igual también tiene que ver, ¿no? Sí, ha sido muy... Si lo he oído bien, creo que ha sido un lapsus muy bonito. Sí, bueno, la idea... Porque yo creo que va a ir por ahí, en otros casos no creo que en el de Meatloaf. En el de Meatloaf yo creo que es simplemente, bueno, pues una falta de información, ¿no? Sí, pero la construcción durante décadas de que el cambio climático no era debido a la acción del ser humano, pues tiene que ver con los negocios y con la influencia que ha tenido sobre la propaganda de los negocios, ¿no? Y ahora, bueno, pues es una hortera y está envejecido también ese discurso negacionista, ¿no? Que poca gente se atreve ya, poca gente seria, se atreve a decir que el cambio climático... Trump lo ha dicho hoy. No se ha dicho seria. Que por supuesto que el cambio climático sucede, es algo ya que es innegable y que tiene unas causas antropocéntricas o del modo de producción es también innegable. A mí lo que me preocupa más es cómo ha evolucionado el negacionismo o el negocionismo, que te voy a tomar ese término, de una manera en que ahora hay una gente que también dentro incluso de la élite científica y de lo, digamos, de la más del mainstream, ¿no? Que es un negacionismo que plantea que vale, existe, pero lo podemos solucionar. Uh-huh. Lo podemos solucionar, no lo podemos evitar, porque evitarlo supondría cambiar un modelo productivo ¿no? Entonces niegan la evidencia también, ¿no? Son negacionistas en el sentido de que niegan la evidencia de que dice que no se puede frenar o evitar el cambio climático si no es cambiando la forma que tenemos de producir. Y el crecimiento, el desarrollismo y todo esto. Entonces, ahora hay otra forma de negar la evidencia, ¿no? Del cambio climático. Bueno, y sin embargo, pues hay una huelga mundial de la juventud en este momento abierta precisamente para decir que se os está olvidando el cambio climático y las prisas. O sea, estamos con prisa ya. O sea, hablábamos de emergencia climática, ya no hablábamos ni siquiera de crisis climática, sino de emergencia climática, y parece que también esto de la pandemia pues ha ayudado a olvidarlo o por lo menos a dejarlo a un lado, con lo cual el negocionismo parece que está acampando a sus anchas también, ¿no? Sí, de hecho la parada de los vuelos, la parada de los coches durante el confinamiento y tal, no ha bajado la producción de CO2, el aumento en las ppm que se llama de CO2 en la atmósfera no ha dejado de aumentar, ¿no? Y hay un efecto acumulativo, retroactivo, que es con el tema de Siberia, el tema del deshielo de todo el permafrost y todo eso. Que bueno, ya hablaremos otro día. Vamos a hablar de conspiraciones. Sí, y temazo. Es un temazo, a mí me ha interesado. A mí la teoría conspirativa me gusta para las pelis, pero no para la vida real. Ya, y tenemos ejemplos locales. Sí. Tenemos algunos ejemplos locales. No sé si tú o los oyentes han oído de Aurra Kerebai, por ejemplo, que está rulando mucho por los grupos de WhatsApp de padres y madres de las Icastolas y demás coles, que bueno, tiene un lenguaje bastante moderado, ¿no? Poco llamativo, digamos, que critica las medidas del gobierno vasco, el tema de los centros escolares, pues el tema de las mascarillas, el tema de la distancia social, ¿no? Y utilizan mucha perogrullada. Y se ha visto, hay un colega, un conocido, me ha ayudado un poco a desentrañar esto, y están muy cercanos a otros grupos, como Médicos por la Verdad, que están a su vez también gente de Micelio Universal, que esté explorando un poco la web y da un poco de grima, Educadores por la Verdad, Euskadi por la Verdad,
Y eso, sobre todo, utiliza mucho, se autoproclaman colectivos de expertos, ¿no? Grupos de médicos, recogida de firmas de grupos de expertos, y recurren a la evidencia científica, ¿no? Y ayer, no sé si oísteis pitidos y megafonía por las calles de Bilbao, yo lo escuché ayer por la mañana tempranito, de otra gente que se llama Osasuna eta Eskubideak, que tiene una rueda de prensa hace poco, y se están manifestando, y también utilizan ese mismo lenguaje moderado, y que lo que plantea es que hay censura, que no se está haciendo caso a los expertos. ¿A qué expertos? Es que al final estamos hablando de que se hace caso a unos y a otros no, y entonces ¿quieres ser tú el experto al que hagan caso? Claro. ¿O cómo tiene que ser el asunto? ¿A qué llamas expertos? Y a qué llamas evidencia. Sí, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con evidencia? ¿No? Pero, claro, al utilizar esos términos genéricos y en realidad que están vacíos, porque hay que concretar eso que se refieren, también empiezan con el listado de demandas en las que muchísima gente estaríamos de acuerdo, ¿no? Pues el problema de la pandemia ha sido el abandono de los ancianos en las residencias, el tema de los recortes en sanidad, la falta de atención primaria. Estamos completamente de acuerdo. Que esto se ha convertido en una distopía para nuestros pequeños y pequeñas con el tema de las mascarillas, el confinamiento, el distanciamiento, o sea, todo. Pero después empiezan a decir cosas como que el confinamiento es totalmente injustificado, o dicen cosas como que la UPV había realizado test más fiables que se descartaron una vez que el gobierno vasco firmó el acuerdo con Osakidetza. Y esto, gente cercana me ha hablado de esto, eso es falso. O sea, en la UPV se desarrolló un protocolo, alguien leyó, pero no es cierto que fuera más fiable. Podría ser más barato. Y la verdad tampoco es agradable. Pero no es eso. Entonces siguen el listado y tema de uso de mascarilla al aire libre, otra vez la censura, no sé qué, y dicen una frase al final de todo ese listado en el que mucha gente se puede sentir que tienen razón, ¿no? Tienen razón, con matices, dicen, según la investigación llevada a cabo por algunos expertos, otra vez los expertos. ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? Existe una relación directa entre la gente fallecida y la que había sido vacunada con una vacuna concreta, que no concretan, contra la gripe que no quieren retirar del mercado. O sea, claro, a la mayoría de las personas mayores de 65 años se les vacuna contra la gripe, y la mayoría de las personas que han muerto son mayores de 65 años. Evidentemente hay una correlación entre haber sido vacunado con la gripe y morir de la COVID, pero es falso que exista una relación causal, ¿no? Es una chifladura realmente. Pero sí. ¿Por qué cala este mensaje, ¿no? Esa es la cosa que a mí me ha intrigado en los últimos años, porque ha habido, cuando empecé a hacer divulgación, empezaba con el tema de es que la homeopatía, es que los antivacunas, es que los negacionistas del cambio climático, no sé qué, que panda de tal, que panda. Pero cuando tú ves es que buena parte de mucha parte de la sociedad o mucha gente recoge esa información y la asume como válida, tenemos que también un poco aplicar un método un poco más racional para entender estos fenómenos del complot, ¿no? Y una cosa que me ha gustado mucho en los últimos meses que he leído sobre el tema es de Santiago Albarrico. Eso lo escribe de manera maravillosa. También escribe cosas, digamos, que a mí me enseñan mucho, ¿no? Él habla de la epidemia de cólera en el Estado, en concreto en Madrid, en este artículo que escribió durante el confinamiento. Por cierto, del cólera algún día tenemos que hablar porque es una historia muy, muy interesante. Pues bueno, en Lavapiés, en el barrio de Lavapiés, que ahora está... Ahora que está así, en el candelero total. En Lavapiés se levantaron muchos vecinos y vecinas y mataron a 75 religiosos en el año 1834. ¡Guau! Porque habían visto Santiago dice, peinero, yo he tenido que buscar, y digo, peinero es el que hace peines. Bueno, pues vino un peinero que lo habían visto envenenando unas fuentes. Y entonces a golpes le sacaron que habían sido los jesuitas los que le habían ordenado, habían mandado envenenar las fuentes, ¿no? Evidentemente es absurdo, el cólera no es un fruto de envenenamiento, ¿no? Y era porque los religiosos querían acabar con los liberales, ¿no? Eran carlistas, querían acabar con los liberales, y como no podían acabar específicamente, pues quisieron sembrar esa pandemia, ¿no? Esa enfermedad. Y es interesante porque al final es un chivo expiatorio, ¿no? O sea, lo que es la población de Madrid, ante 3.000 o 4.000 muertes de cólera en un verano, pues cogen un chivo expiatorio, en este caso son los jesuitas o los religiosos, pero
el chivo expiatorio es tan viejo como la humanidad. Y en Grecia se le llamaba fármacos, que es muy interesante. Y que tiene que ver con la farmacia, y de ahí viene la palabra farmacia, ¿no? Porque al final el chivo expiatorio, esa víctima, era una forma de librarse, ese sacrificio era una forma de librarse del mal, ¿no? Entonces, Sí. de manera histórica hemos tenido esos chivos expiatorios, esos fármacos, ¿no? Entonces, echar la culpa a las vacunas, por ejemplo, del coronavirus, o de la COVID, Bueno, aunque, o al 5G. o al 5G, a los A ver, chemtrails... mira que yo no tengo ninguna mente científica, ni muchísimo menos, al contrario. Llego de las letras puras. Entonces, te puedes imaginar dónde dejé. Pero es que me parece de locos. A mí. Entonces, no puedo entender que alguien lo diga con seriedad, que el 5G está provocando el coronavirus. Pues en entornos amigos, en entornos muy serios, hay unos debates muy fuertes con el tema del 5G. Yo he escrito A ver, que algunos no sé si el artículos 5G es interesante o no, ¿eh? Ahí no me meto. Pero la relación directa con el coronavirus es que no la veo. No, bueno, eso es. Es que nivel... me parece de locos, nivel loco. Pero fíjate que no hay... Aquí no hay... loco en el sentido... Sí, de enfermedad, sino chiflado, ¿no? Fíjate que aquí no hay grupos estancos. O sea, hay toda una escala de grises, no hay grupos estancos, hay toda una escala de grises de argumentaciones que van desde lo razonable a lo totalmente irracional. Y entonces, en toda esa escala de grises pues se genera mucho ruido, mucha confusión, ¿no? Pero lo importante es que, para mí, es que el complotismo es una cosa a la que ha recurrido el ser humano históricamente porque activa... se activa un modo de defensa, ¿no? Es para defendernos de aquello que no podemos controlar. Y puede ser un virus totalmente escondido, o puede ser una radiación, o puede ser un mal como el síndrome de electromagnetismo, se llama, el síndrome del magnetismo, ¿no? Sí. Porque al final son cosas que no son aprensibles, que no las podemos, que no son tangibles, y ese chivo expiatorio nos tranquiliza. Y claro, es como un amuleto. Pero eso es porque también queremos creer que solo el ser humano es capaz de controlarlo todo, ¿no? Ahí tenemos un problema de... claro, y ahí es donde la ciencia tiene algo que ver, ¿no? Porque por muy malos que seamos, preferimos un ser humano controlándolo todo a que sea la naturaleza. Porque preferimos que sea, no sé, Bill Gates, el Club Bilderberg, que son cosas que más o menos tangibles, Sí. Porque lo contrario es estar desnudos frente a la naturaleza. Es volver 100.000 años atrás y vernos que nosotros no podemos controlar nada y que somos vulnerables. Y entonces el complot nos hace eso. Bueno, el virus no lo entiendo, no sé cómo prevenirlo, mata casi por igual. O sea, Bueno, lo de mata casi por igual no es tan así. Ya lo hablamos otro día con el tema de los barrios pobres. Exactamente, y del acceso a la sanidad y sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de países en América Latina. La diferencia está en lo que está. Es cierto, pero la percepción es... La percepción es que es igualitario, ¿no? Sí, que como que, afecta... Pasaba con la peste, otro tema muy interesante, pero que no es verdad. Hay estudios que demuestran que la peste afectó a las zonas Fíjate, los que pobres. se fueron con Boccaccio, ¿no? Sí. Nos vamos al Decamerón y allí se marcharon y a ellos no les tocó en absoluto, ¿no? La peste, ¿no? Pero a donde quiero llegar, y es un tema un poco delicado y complejo, es que creo que precisamente el sistema científico, lo que llamábamos cientifismo o el solucionismo tecnológico, la idea de que todo se puede resolver a través de la tecnología, de la ciencia, de la razón, ha hecho pensar que podemos controlarlo todo. Igual que podemos tirar una bomba nuclear y matar a 200.000 personas así en minutos, también podemos lo contrario, ¿no? Curar y curar todas las enfermedades, el cáncer, ¿no? Cada semana se está curando el cáncer. Tenemos las vacunas y el tema de las vacunas. Pero eso es idealismo, es fantasía también, ¿no? Y el sistema científico, con la deriva de las últimas décadas, ha llevado a que ese idealismo se extienda por toda la sociedad. Entonces, cuando nos encontramos con una situación como una pandemia como esta, desconocida, incontrolable, en la que no hay medidas claras que se pueden tomar, y cuando ya venga o no venga la vacuna,
peor será, pues esos complots crecen como los hongos, como las setas. Y tiene que ver, y entonces tiene que ver con como que no somos capaces de asumir nuestra propia realidad, que primero que somos finitos y que no controlamos nada. Había una canción de Albert Pla que se llamaba La colillita y que decía, bueno, una mierda todo controlado, ¿no? No controlamos nada, o sea, somos frágiles. Y yo creo que el problema está en eso, ¿no? En que esta pandemia nos ha dado muestra de cuál es nuestra fragilidad, ¿no? ¿O no? Y eso nos pone nerviosos y salimos por donde podemos. Somos contingentes, como me parece que no es poco, y casi nada es necesario, y eso nos necesita atarnos a clavos ardiendos, ¿no? Aparte que también la sociedad tiene una cierta espiritualidad, todos los seres humanos tienen una cierta espiritualidad que puede ser más religiosa, menos religiosa, pero necesitamos aferrarnos a cosas que son seguras, que es Bill Gates está diseñando el coronavirus para hacer vacunas que metan microchips y que nos controlen. Claro, ¿cuál es la parte de tal? Es demencial, pero después si tú desgranas eso, ves, bueno, microchips no, pero sí hay todo un sistema montado de control en base a las redes sociales, el Facebook, no sé qué, tal, ¿no? O sea que... Pero es otro tipo de control, es control para conseguir nuestro dinero. Sí, fundamentalmente es otro tipo de control. Datos, evidentemente, además, que utiliza ese idealismo científico de Elon Musk, no sé si conocen a Elon Musk, ¿no? De que ahora quiere cubrir el cielo de satélites y dejarnos que no podamos ver las estrellas, pero además pues tiene planteamientos no cyborg y transhumanistas, financiados por Epstein y gentuza que mejor no nombrar, y que controlan una parte de la propaganda científica, no científica, de vamos a subir nuestra mente a un ordenador y para ser inmortales, todo ese tipo de fantasías. Que han visto mucho Big, ¿cómo es? La serie esta en la que Sheldon es uno de los protagonistas, ¿no? No es el sueño el sueño de Sheldon, ser un ordenador. Sí, pues eso. Pues ese idealismo, esas fantasías calan y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Si lo tenemos que controlar todo, y si no lo controlamos todo es porque lo están controlando desde las sombras, y entonces crecen todas esas teorías conspiranoicas. El VIH no existe, sino que son fumigaciones de los aviones, ¿no? Los chemtrails estos, ¿no? Entonces a veces creo que es muy importante que desde la ciencia, sobre todo de su comunicación y tal, se sea más humilde, se acerque a otra forma de entender la realidad, que no todo lo puede explicar la ciencia, que las medidas políticas a veces tienen que jugar con la incertidumbre o tienen que jugar con determinadas apuestas o determinados intereses. Igual tendría que ser todo el mundo un poquito más honesto, ¿no? Cuando no se sabe, decir no se sabe, cuando se está improvisando, decir estamos improvisando y creemos que este es el camino, pero si nos equivocamos, por reconocer que ¿no? Estoy hablando de políticos, técnicos, científicos, ¿no? Que igual así la gente... los que evidentemente no sabemos, entenderíamos un poquito más este asunto, ¿no? Porque si no, fe ciega te puede salir por todas partes, por negacionismo o por creer firmemente lo que dice uno de los científicos y resulta que hay otros 300 que están en contra, ¿no? Hay un lema con el que se intenta atajar todos los debates y cerrar los debates o cualquier conversación, que es el tema de la vacuna funciona. Y la vacuna funciona es como muchas de las cosas antes que decíamos, ¿no? Bueno, ¿qué vacunas? ¿Y son seguras todas? ¿Cuándo son seguras? ¿Tienen efectos secundarios? No sé qué. El ejemplo de Francia con el tema de la vacuna del H1N1, Francia lleva unos 15 millones de euros gastados en indemnizaciones porque esta vacuna ha producido narcolepsia a unas 57 personas. Apenas se han vacunado 8% de la población francesa, pero ha producido bastantes casos de narcolepsia muy graves. Pues se han gastado esos 15 millones de euros, ¿no? Si se hubiera sido sincero con la población, honesto, diciendo las vacunas, la mayoría, muchas, o esta y esta, son muy útiles, son muy necesarias, pero son medicamentos. Entonces, la sociedad está dispuesta a asumir ese riesgo, y a partir de ahí, entonces, pero si escondemos eso, si con arrogancia decimos, y autoritarismo decimos, las vacunas funcionan siempre y cállate, porque si no, quiere matar a tu hijo, como me lo han dicho mi hermano. Sí. Entonces lo que estás consiguiendo es, entonces no me fío de ti, porque yo estoy viendo que las vacunas sí pueden tener efectos secundarios graves.
y además están indemnizando con dinero público. Y además la Unión Europea está llegando a acuerdos con las farmacéuticas, cuantas farmacéuticas para la vacuna contra la COVID, contra SARS, que nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, vamos a asumir si hay efectos secundarios, lo vamos a pagar nosotros, esas indemnizaciones, no las van a pagar las farmacéuticas. Eso sí que es que crear desconfianza y alimentar ese complotismo. La idea tiene que ser eso, ¿no? Ser honestos. Lo que pasa es que nos cuesta mucho, sobre todo si estás en un puesto de responsabilidad, ¿no? Decir, pues no sé, creo que sí, que va la cosa por ahí. Y eso los científicos, bueno, parecéis que tiráis más por ese camino, ¿no? Pero no todos. No todos. De todas formas, también es verdad que faltan muchas cosas. Por aquí tienes un montón de preguntas, pero ya no tengo tiempo, pero le puedes contestar mientras damos paso a un par de cosas que tenemos que contar. Bueno, mira, primero es que vamos a contestar. Podríamos preguntarle, nos dice, si los PCRs valen para diagnosticar. Valen para detectar que ahí tenemos que ha habido virus, que hay virus. Perdón, que hay virus. Que hay virus. Me falta nada, un segundo. ¿Por qué se diagnostica así? Pregunta por qué es la más sensible que tenemos. Es la más sensible que tenemos. Bueno, le puedes seguir contestando y nosotros vamos... Si no por redes. Sí, si no por redes. Ciencia Mundana. Sí, buscadme por Ciencia Mundana. Buscadle por Gmail, Ciencia... Eso es. Twitter, Facebook. Ciencia Mundana. Porque cada semana una organización perteneciente a la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi nos invita a la reflexión sobre un asunto que les ocupa. Hoy es Nekane Biota quien habla. Ella es responsable de sostenibilidad en UNESCO Etxea y nos invita a pensar en la relación entre la crisis climática y los derechos humanos.